Bienvenidos a la siguiente sesión de su curso de Swing y Micro Swing Trading. Hoy tenemos la cuarta sesión, dándole gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Y bueno, hoy vamos a trabajar entonces con otro tipo de estrategia que es el cruce de MACD. Aquí lo vamos a ver. El MACD pues es un indicador bastante interesante. No vamos a entrar en detalles técnicos de qué es el MACD porque eso está de pronto en algunas clases ya anteriores, gratuitas, y también en nuestra plataforma, nuestra página web, donde encontrarán pues la clase correspondiente. Lo que vamos a ver es la estrategia para swing. Entonces, lo que buscamos es el cruce de el MACD, como lo encontramos, por ejemplo, en este punto. Vamos a tratar de ampliar. Para ello, vamos a tomar, por ejemplo, lo que es el RSI, lo vamos a ocultar y vamos a ocultar el Williams percent. Ok, listo. Entonces ya tenemos ahí solo el MACD más el volumen. Entonces ya tenemos bastante mejor el gráfico. Bien, entonces, por ejemplo, un cruce de MACD como el que sucede justo en esta zona el día 4 de noviembre, digamos que podemos tomar, ¿cierto?, la señal como entrada, cruce de MACD, y nos vamos directo hasta el siguiente cruce, por ejemplo, o posible cruce que se encuentra justo en esta área del 10, básicamente 11. Ese posible cruce, de nuevo, no alcista sino bajista, nos da un avance de $42.85 para un 34.43%. Nada mal para una estrategia de cruce de MACD. Bien, esa está bastante buena. Por aquí tuvimos otro. Este es un cruce, digamos, a la baja. Y este cruce hasta el siguiente cruce, por ejemplo, alcista, que nos da aquí en esta zona, lo vamos a identificar en la plataforma. Veamos, esta señal de pérdida de fuerza nos lleva hasta la zona, veamos, justo aquí. Esa nos da un 3.35%. Entonces fíjese que es el cruce MACD es mucho más efectivo al alza, ¿cierto?, que a la baja. Aquí tenemos otro, por ejemplo, un cruce al alza, que lo podemos identificar justo aquí y lo llevamos hasta el siguiente cruce que se da justo ahí. Eso nos da un 10.66%. Vamos a identificarlo entonces al revés para poder ver la información. Cuando se intenta cruzar, digamos que es la salida, y cuando cruza por primera vez es la entrada, nos da un 10.95%. Eso es $12.75. Es bastante interesante. Pero digamos que para nuestra actividad micro swing y swing hay una temporalidad que funciona muy bien, y es las velas de 1 hora. Sobre todo, por ejemplo, cuando el cruce del MACD sucede desde muy abajo o desde muy arriba. Vamos a identificarlos. Por ejemplo, aquí en esta zona se genera un cruce de MACD justo aquí,
y el avance, por ejemplo, hasta el punto más alto y cuando empieza a cruzar de nuevo, nos da un 2.79%, $3.45. Este también es un excelente, pero excelente movimiento, ¿no? Es bastante bueno porque comienza desde la parte más baja. Estamos hablando de menos 1.3021 en el indicador y logra avanzar hasta 0.08367. Es bastante, bastante bueno. Ese tipo de cruces funcionan muy bien, son muy rápidos. Básicamente estaríamos hablando de un micro swing. Con el premarket activo da una lectura, sin el premarket activo da otra lectura y ya la vamos a revisar. Por ejemplo, en esta zona se genera el cruce desde la parte más baja. Estaríamos entrando básicamente en $117 y nos vamos hasta el siguiente cruce que se da aquí precisamente en esta zona. Se genera un cruce, veamos, que es aquí. A ver si lo identificamos con exactitud. Ahí. Da un 7.78%, $9.36 de avance. Ese está también muy bueno. ¿Ven? Con velas de 1 hora, sin el premarket activo, da una lectura bastante bonita, bien interesante, que funciona muy bien. Entonces, eso nos funciona muy bien cuando lo tomamos, digamos, desde la parte más baja a la parte más alta. El de la parte alta hacia la parte baja, ¿cuánto funciona? Veámoslo, por ejemplo, acá. El MACD está demasiado extendido, se cruza en esta área y él vuelve a cruzar un poco más adelante, justo en esta zona. Nos da un 3.21% para un total de 4.56. Es muy interesante trabajarlo, digamos, de esa manera. Veamos otro cruce de MACD justo en esta zona. Miren qué bien. Este cruce no viene desde abajo, pero es otro de las técnicas que utilizamos y es cuando hay cruce de la línea 0 del MACD. Esta es la línea 0. El MACD se cruza justo ahí en esa área y es en este momento vamos a ver cuánto es el avance hasta el siguiente cruce, que es lo que debemos marcar siempre. 5.38 para un $7.75 aproximadamente. Excelente, ¿no? Miren cómo funcionan los cruces de MACD. Sobre todo, por ejemplo, si lo encontramos desde una parte muy, muy alejada o desde una parte muy, muy baja. Veamos otro ejemplo. Entonces lo tomamos desde la parte más alta cuando se cruza. Básicamente tenemos nuevo cruce en esta área. Vamos a ver qué tan efectivo fue. Entonces estamos en esta zona y regresamos hasta la zona donde comienza a cruzar de nuevo. Eso nos da un 2.95% para un total de $3.87. Ahora, hacemos la misma situación cuando se cruza al alza. Entonces estamos entrando justo en esta zona y lo llevamos entonces hasta el siguiente cruce. El siguiente cruce es en la parte más alta, justo aquí.
nos da 5.78% de avance para un total de 7.41 dólares. Entonces, estamos analizando que realmente es bastante funcional. ¿Ven? Entonces, nos sirve cuando cruza desde muy abajo o cuando cruza, por ejemplo, la línea cero, nos da un cierto avance, ¿no? En este momento tenemos un cruce por el gap que ha tenido, por ejemplo, el precio de la compañía el día de hoy. Tenemos un cruce bien interesante y vamos a ver entonces hasta dónde, ¿cierto?, se puede mantener. Entonces lo estamos viendo en temporalidad de una hora, que nos funciona muy bien para el tema del micro swing, sobre todo, ¿no? Que logra darse por unos cuantos días. Veamos otra compañía, veamos, no sé, cualquiera, solamente para identificar cómo está el cruce del MACD, que es el tema que estamos viendo hoy, como otra estrategia también para aplicar, por ejemplo, en swing. Veamos. Acá tenemos una. Miren, este cruce que se hace desde muy abajo, básicamente lo tenemos identificado ahí y lo llevamos hasta el siguiente cruce de MACD, que viene siendo ahí en esa área. Eso nos da un 7.01% y nos da 8 dólares de movimiento. La verdad, bastante bien, ¿no? Eso nos lleva 8 días, básicamente, 38 barras de una hora. Está súper bien, ¿no? Súper bien. Veamos otro, por ejemplo, desde la parte baja. Recuerden que siempre buscamos que ojalá sea desde la primera parte más baja que encontremos y el MACD nos lleva al siguiente cruce, que es aquí cuando empieza a cruzar básicamente hasta esta zona, nos da un 10.92% para un total de 11.85 dólares. ¿Ven? Qué interesante cómo el MACD funciona desde los puntos más bajos, ¿no? Y desde los puntos más altos también logra funcionar. A ver, en este caso tendríamos que mirar, por ejemplo, si el precio está en zona de resistencia y el MACD está muy elevado, podríamos implementar una estrategia para hacer swing en corto, hacer put, una vez que se da el cruce, por ejemplo, comienza el precio a descender y lo ubicamos hasta el siguiente posible cruce, que viene siendo en esta área. Aquí prácticamente ya se empieza a cruzar y eso nos da un 5.51% con un avance de 6.82 dólares. Nada mal, ¿no? O sea, funciona muy, pero muy bien. Busquemos otro que haya sucedido desde la parte baja, digamos este que encontramos acá. Este lo encontramos en esta zona. Este parece no haber sido muy efectivo porque el siguiente cruce básicamente se genera ahí para un total de 1.52%, $1.63 de avance. No estuvo muy bien, pero estuvo positivo. ¿Ven? Funciona de maravilla. Y si encontramos un cruce de MACD, por ejemplo, en una zona de resistencia, por ejemplo, como esta, donde se genera el cruce, básicamente encontramos el cruce en esta vela, lo buscamos, lo analizamos hasta el siguiente cruce que se da justo ahí, o sea que viene siendo como por este lado, nos da un 11.63% para un total de 15.41 dólares de avance. Entonces la estrategia muestra excelentes resultados. Ahí lo pueden observar. Hemos estado analizando el comportamiento y me parece genial poder analizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando lo encontramos en la parte más baja es cuando tenemos mayor probabilidad, ¿no?
Y cuando lo encontramos en la parte más alta, también tenemos una excelente probabilidad. Pero recuerden que generalmente hacemos swing al alza, ¿no? Al alza, en la tendencia general que lleve el precio de la compañía. Bueno, ya por último, tomemos otra compañía, solo como para revisar. Cruces de MACD desde la parte más baja. A ver, por aquí se dio uno. Tenemos que identificar que el cruce haya sido bastante limpio y ojalá desde la parte más baja. Aquí encontramos uno con un precio en 49.7 y en el siguiente cruce que viene siendo justo aquí nos da un avance de 12.61%, $6.27 en 10 días. Pues no me parece nada mal, ¿no? Aquí se está generando uno justo en esta zona. Veamos, el cruce se está generando aquí. El MACD todavía no se ha cruzado, ¿sí? Hasta el momento no se ha cruzado. Y lleva 4.46%, $3.27 de avance en short o en put. Sin embargo, fíjense que el precio logró hacer un nuevo alto, pero lo hizo sin la fuerza o sin el apoyo, por ejemplo, del MACD. Por eso es recomendable hacerlo a largo plazo, ¿no? O sea, en long o en call. Aquí hay otro cruce de MACD bien interesante que nos dio una salida justo aquí en esta zona donde el precio intentó caer. Ahí como que hizo una caída o un leve cruce, pero solo eso nos dio 8.64%, $5.65 de avance. Entonces, resumiendo esta estrategia, es ideal cuando encontramos los puntos más bajos del MACD y se nos cruza desde abajo. Por ejemplo, acá entramos en esta área que empieza a cruzar y buscamos salida en el siguiente cruce. Por ejemplo, ahí se da un cruce justo ahí. Tal vez sucedió en la vela más baja, pero eso nos da un 5.47% para un total de $2.32 de avance. Así que está bastante, pero bastante interesante, ¿no? Y sirve también cuando está en la parte más alta, ¿cierto? Que hay un cruce y lo llevamos hasta la parte más baja donde vuelve a cruzar. Y en este caso, por ejemplo, nos da el cruce en este día o en esta vela, básicamente aquí. Y en el siguiente cruce, posible cruce que se da aquí, de todas maneras tenemos 3.62%, $1.7 de avance. Así que la estrategia está súper, súper bien. Hay que aplicarla o tratar de aplicarla, por ejemplo, a los índices para ver si funciona de la misma manera. Vamos a ver. Por ejemplo, este cruce en la parte inferior comienza en esta zona, pero fíjense cómo el precio llega a una zona de que fue soporte, hace resistencia, cae. Cuando viene cayendo nos hace el cruce ahí. ¿Ya? Este fue negativo. Este no tuvo su avance correcto. Entonces, en los índices, digamos que su aplicación no es la mejor, pero logra funcionar. Aquí hay un cruce MACD justo en este nivel donde podemos simplemente intentarlo y lo llevamos hasta el siguiente posible cruce que es ahí y eso nos da un 2.93% de avance, $9.91 de avance. También funciona muy bien. Ideal tomarlo en partes altas, ¿cierto?
La caída, por ejemplo, en la pandemia nos dio un cruce de MACD que hasta el siguiente cruce nos genera un 4.43%, 15.69 dólares de movimiento. Nada mal. Y lo podemos seguir analizando, por ejemplo, en esta área nos da cruce de MACD y nos lleva, vamos a ver hasta dónde nos lleva, al siguiente cruce que es aquí precisamente, ahí. Nos da un 0.88%, 3 dólares de avance. Bien, así que está bastante bueno. Por aquí se dieron varios cruces. El último cruce se da justo en esta zona. Ahí se dio el cruce. Y este avanzó hasta el punto, veamos el punto donde vuelve a cruzar, viene siendo por aquí, ahí, justo ahí, vuelve a cruzar para un 7.4%, 24.14 dólares de avance. Entonces la estrategia bien funciona, pero siempre debemos estudiar cada compañía de manera individual, cada índice, cada instrumento para saber qué tan buena es su efectividad, ¿no? Qué tan alta es su efectividad en los cruces. Lo que sí es cierto es que cuando está en la parte inferior o en la parte superior, nos da, digamos, una probabilidad mucho mayor, mucho mejor para tomarla, para trabajarla, ¿no? Eso es lo ideal. Cuando el MACD está de pronto muy plano, no es ideal hacer esta estrategia. Es mucho mejor cuando está en la parte alta o en la parte baja, ¿no? Es mucho, mucho mejor. Otra estrategia es buscar los cambios, por ejemplo, en el histograma, cuando el histograma cambia a la línea cero y comienza a subir, y cuando empieza a perder la fuerza, también hacemos salida, pero este no es, digamos, el caso que estamos estudiando hoy. Estamos específicamente con la línea de señal y la línea MACD. Bueno, hasta aquí entonces el tema de la estrategia con nuestro indicador MACD. Bueno, veamos si tenemos o tienen algunas dudas, algunas preguntas acerca de la estrategia. Este es el momento para que las puedan realizar y poder entonces empezar a resolverlas. Veamos. A ver. A ver. Bueno, parece que no tenemos preguntas acerca de la estrategia de los cruces entonces del MACD. Ah, bueno, aquí hay una. El MACD se debe complementar con otro indicador para que trabajen juntos y de mejor alerta. Bueno, en sesiones anteriores hemos trabajado con las soportes y resistencias y con medias móviles. El soporte y resistencia es el precio de la compañía, y las promedios móviles pues son los mismos precios proyectados, por ejemplo, en 8 días, en 20 días, de acuerdo al promedio. Es importante tener en cuenta para todo lo que se vaya a realizar los soportes y las resistencias. Eso es crucial. Es uno de los puntos más importantes, porque el precio siempre, siempre será más importante que cualquier indicador. Entonces, se puede trabajar MACD únicamente con el precio, teniendo en cuenta cuáles son, por ejemplo, las resistencias y soportes más importantes, ¿cierto? Dentro de la temporalidad que estamos realizando, pero sería importante y mucho mejor tener temporalidades de las más grandes a las más pequeñas, es decir, mirarlo, por ejemplo, en velas mensuales, ¿cierto? Temporalidad, por ejemplo, de semanas, temporalidad, por ejemplo, de días, ¿cierto? Para encontrar los diferentes
precios más importantes y por último, pues dirigirlos a la temporalidad de 4 horas o 1 hora, que es la que estamos proponiendo para dicha estrategia. Bien. Bueno, entonces hasta aquí nuestra sesión, hasta aquí el tema de la estrategia entonces de cruce de MACD, proponiendo, por ejemplo, que se establezca en temporalidades de 1 hora para el tema de micro swing y swing. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.